con José Seco, presidente de CESIF Educación Comunidad Valenciana, con quien empezamos la ronda. Señor Seco, buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo percibe su sindicato este inicio? No sé si tildarlo de accidentado o no. Bueno, yo creo que efectivamente es un adjetivo muy bien traído. Accidentado, complicado y en el límite del inicio de curso. Yo creo que a pesar de la administración, como se suele decir, empezará el curso con normalidad gracias a la profesionalidad de los docentes y a pesar de esos fallos reiterativos que ha hecho que yo creo que todos los sindicatos y desde luego CESIF hayamos estado trabajando en nuestras instalaciones y también en la consellería todo el mes de agosto. Fíjese, estaba pensando en el curso pasado que ya se tuvo que retrasar la fecha de inicio que se había previsto por la implantación de los nuevos currículos y las nuevas asignaturas que había planteado la consellería. ¿Podemos hablar de la misma situación, del mismo nivel de accidentado? Bueno, yo creo que ahí el accidente ha sido algo más grave en el sentido de que estábamos hablando de los docentes y estábamos hablando directamente de que no sabían su destino a 3, 4 días o incluso algunos de ellos aún están pendientes de las adjudicaciones que se van a producir esta semana. Dicho eso, los currículums generaron muchos problemas y se arrastró durante todo el curso, mientras que las adjudicaciones esperamos que ya para el lunes, para el día 11 de septiembre, que entran el alumnado a nuestros centros educativos ya esté resuelto, aunque nos tememos que aún tendremos que estar peleando y trabajando para cubrir plazas que hayan podido quedar desiertas. Esta situación que me esté contando usted, que todavía no se han resuelto algunas plazas, ¿se había dado en los últimos años? En la cantidad y número e incidencias que hemos visto este año no se había producido nunca. Es verdad que aparecen factores o variables como ha sido el cambio de situación administrativa de colectivos como profesores técnicos a profesores de secundaria o dentro del grupo de estabilización un número muy importante que ha obtenido la condición de funcionario de carrera, pero eso no es una excusa para no hacer una buena gestión y yo creo que en este sentido y siendo justos tenemos que pedir responsabilidades tanto al gobierno saliente como al gobierno que ahora se encuentra responsable de la Consellería de Educación. Ese consejero de Educación que también ha tomado decisiones de calado como la rectificación de los horarios de la ESO aprobada por el Botanic para aumentar las horas de inglés y matemáticas también a última hora. Pero ¿cómo valoran desde el CESIF esta decisión? ¿Cómo la analizan? Bueno, nosotros desde CESIF lo que tenemos claro es que las sentencias se tienen que cumplir. Dicho eso, ese cumplimiento de sentencia que se debe a una situación que se genera en la anterior legislatura y que nosotros desde el sindicato CESIF siempre hemos dicho que los ámbitos, pero también los proyectos interdisciplinares se tenían que decidir en cada uno de los centros dentro de esa autonomía que los centros deben de tener. No se nos hizo caso y estas son las consecuencias de que esa situación se alargara en el tiempo. Dicho eso, CESIF lo tenemos o lo tiene muy claro en este sentido. Cualquier modificación, y en este caso ese aumento de 2 horas, tanto de matemáticas como de inglés, no pueden recaer en los horarios de las plantillas que ya hay diseñadas y por lo tanto hay que estudiar caso a caso, centro a centro y ver que si es necesario con esa acumulación de horas de los diferentes grupos o unidades, pues contratar más personal docente para que realmente salga ganando la educación pública valenciana. ¿Ha entrado o no con buen pie el nuevo Consejo? ¿Usted cómo lo juzga? Bueno, creo que han entrado en un mundo como la educación que es muy compleja, que además la educación pública valenciana está inmersa en grandes cambios. Tenemos el reto de la empleabilidad y por lo tanto todos esos cambios de la formación profesional. Como tú comentabas muy bien, el año pasado se cambiaron los currículums y eso siempre es un reto para el sistema educativo, para sus responsables, pero desde luego y en primera instancia para el alumnado, padres, madres y docentes. Y además ahora también tenemos, pues bueno, la última decisión a nivel nacional de que se queda pendiente y por lo tanto suspendida la modificación de la prueba de acceso a la universidad, la PAU, que este año se va a mantener. Por tanto, esto viene todo en la línea de una ley impuesta, como fue la actual ley de educación, que no nos dejaron negociar, que el gobierno nacional no quiso negociar con el sindicato CESIF y con otros sindicatos, y por lo tanto, pues bueno, creo que tendría que servir de reflexión para cualquier político que tenga responsabilidades, sea en una comunidad autónoma o a nivel nacional, para que realmente el proceso de negociación, de escuchar a los que sabemos de educación
sea algo activo, sea algo habitual, y creo que estas situaciones, estas tensiones y estos errores o fallos se podrían eliminar en gran parte. Y muy rápido, señor Seco, presidente de CESIF Educación Comunidad Valenciana. En la entrevista que concedió Valencia Plaza, el conseller Rovira hablaba de el año que viene distrito único y modificación de ley de plurilingüismo. ¿Cómo le suena esa banda sonora? Bueno, cuanto menos nos pone en alerta esta banda sonora. Nosotros el tema del plurilingüismo lo hemos tenido muy claro desde CESIF. Fuimos el sindicato que en la primera norma que sacó el Botanic, y quiero recordar que entonces era el titular de la consellería, el conseller Marsá, de Compromís, pues evidentemente lo echamos atrás en vía judicial, puesto que se hacía unas concesiones que no correspondía y que hacían un agravio comparativo. Por tanto, nosotros siempre hemos defendido lo mismo: no se puede minorizar ninguna lengua, sea el castellano o el valenciano, y en esa línea seguiremos, estando ahora el PP o antes como estaba tanto PSPV como Compromís. Además, creo que el plurilingüismo tenemos que tener una altura de miras. Las lenguas tienen que ser algo enriquecedor, tiene que ser para entendernos, y además debe de ser algo que nos dé esa herramienta para poder trabajar o tener unas condiciones de empleabilidad para nuestros jóvenes. Y el inglés no puede salir de la ecuación, y se tiene que trabajar con responsabilidad, tanto a nivel de los docentes, de su formación, de sus incentivos, etcétera, como del alumnado. Muy Y bien. además, el distrito único, el problema que vamos a tener, y desde luego CESIF estará enfrente si eso ocurre, es que nunca puede suponer una pérdida de unidades, una pérdida de puestos de trabajo en la educación pública valenciana, y estaremos pendientes de cualquier tipo de mecanismo para que esto no ocurra. Don José Seco, presidente de CESIF Educación Comunidad Valenciana, muchas gracias por atendernos. Buenos días. Buenos días.